Hola, ¿cómo están? Una vez más los saludamos aquí desde Lighthouse Studios. Seguimos con esta interesante conversación, seguimos con esta interesante historia. Hoy vamos a estar viendo pedazos de esta historia donde pasan cosas muy especiales, pero como siempre y para nosotros es muy importante la buena compañía. Y hoy tenemos una cara nueva, Pastor. Tenemos a Edwin por aquí, así que lo saludamos primero a Edwin y después a usted, Pastor. Muchas gracias, un placer de estar acá junto con ustedes, compartiendo lo que es la palabra de vida, palabra que todos, para cada uno de nosotros es de beneficio, y sobre todo compartir la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Muy bien, feliz, y me uno a Jonathan para darle la bienvenida a nuestro querido hermano Edwin. Tenemos en él un invitado de lujo y consideramos con la ayuda del Señor que vamos a seguir haciendo un aporte en la formación que todos necesitamos para el reino de los cielos. Así es que metámonos de nuevo en tema, en conversación, y para poder dibujar un poco cómo va a estar desarrollándose esta historia, el título es Pan y Agua de Vida. Yo creo que eso es un muy buen resumen de lo que vamos a ver y de la historia que vamos a poder conversar hoy. Y lo primero es que esto es el comienzo de un viaje. Vimos que pasaron una serie de eventos que nos traen hasta este punto. Y lo que pasa en este punto es que empieza a haber como un ciclo repetitivo de acciones que casi que como que la situación vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Y hay una serie de características que yo creo que se vuelven súper importantes y son la disciplina y cómo ese pueblo tenía que aprender. Disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y como usted ahora lo decía, pastor, y sobre todo Y sobre todo obediencia. obediencia. ¿Creen ustedes que todavía estamos aprendiendo este tipo de cosas hoy o no? Yo creo, Edwin, que estamos también en el desierto. Y el Señor nos está manteniendo en el desierto y nos está educando y nos está repitiendo los asuntos y está constantemente con cada uno de sus mensajes haciéndonos sentir su inmedible amor en favor nuestro. Porque así como uno como padre, los que estamos acá en este momento, somos padres, los tres somos padres, y obvia, lejos esté de nosotros en que se nos cruce un pensamiento de mal para con nuestros hijos, pero a veces hay que ajustar las tuercas por amor Exacto. y porque se les ama. Así que Dios nos ama y a veces tiene que hacer algunos ajustes que en algún momento uno reacciona como, hoy, ¿qué pasó aquí? Pero nunca debemos olvidar que viene de Dios y Dios quiere el bien para nosotros. Amén. Excelente. Y precisamente siempre lo hemos venido diciendo a lo largo del estudio del pueblo de Israel y es, ojo que esta historia la estamos viendo desde la forma práctica de entender que esos mismos errores son los errores que nosotros hoy seguimos cometiendo. Y nunca leer esta historia simplemente con el pensamiento de, oiga, pero qué gente para equivocarse, ¿no? Sí. Eso es en lo que no se puede caer cuando uno lee eso, porque el primer paso para tener éxito donde otros no tuvieron es aprender de los errores ajenos. Eso es sabiduría y precisamente las historias de la Biblia están ahí para ser útiles. No Amén. están ahí para ser anecdóticas, están para ser útiles y prácticas a nuestros días hoy. Así que, Edwin, empezando en un primer escenario donde venía el pueblo de un caminar, de repente se ven unos días sin agua, llegan a un lugar. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esa historia, Edwin, Sí. para entender. Algo muy importante y para entender un poco más la historia es de que el pueblo de Israel prácticamente es un espejo para nosotros. El pueblo de Israel iba para la Canaán terrenal. Nuestra vista está puesta para la Canaán celestial. Entonces prácticamente es un paralelismo entre el pueblo de Israel y el tiempo de nosotros. Los problemas, como tú dices, a veces nosotros enfocamos en que como el pueblo de Israel no confió en Dios cuando Dios estaba con ellos. La primera prueba que pudieron obtener fue cuando empezaron a caminar por 3 días y sabemos en el desierto no tenían agua, Y el agua es algo bien esencial. bien esencial. Y ellos sabían que Dios estaba con ellos, porque acordémonos que Dios los acompañaba en el día por medio de una nube y en la noche por medio de una columna de fuego. Y lo que sucede es que el pueblo, a pesar de que Dios estaba con ellos, empezaron a quejarse con Moisés. Y empezaron que prácticamente Moisés dijo, me van a apedrear. Empezaron a decir que por qué los había traído al desierto, a morir en el desierto, ellos y todos sus descendientes, todos sus hijos. Caminaron y vieron un manantial de agua.
Y se Ya emocionaron. Moisés, Imagínense la Moisés, emoción de la situación. Moisés sabía, porque Moisés ya había pasado por ese entorno y sabía de que esa agua no era para beber, porque era agua amarga. Cuando ellos vieron el manantial de agua, salieron, corrieron y todos se entraron a beber agua y la sorpresa para ellos fue que era agua amarga. Amarga. Y empezaron a quejarse con Moisés. Y algo que me llama la atención, que la hermana Elena G. de White dice, la fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiestan cuando todo marcha bien, no es una fe genuina. ¿Por qué menciono esto? Porque ellos acaban de pasar el Mar Rojo. Este prácticamente no era el primer milagro que iba a suceder. Ya habían visto el maravilloso poder de Dios. Pero cuando sucede esto, viene, en vez de confiar en Dios, empezaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. Y lo que me llama la atención también es lo que dice en medio de este problema, lo que el pueblo de Israel, tuvo que haber hecho es lo que Moisés hizo. Y dice, en medio de este problema, Moisés clamó al Señor. Esto es lo que los hijos de Israel recién liberados debieron haber hecho, poniéndolo nosotros en práctica. ¿Cuántas veces estamos en el desierto de esta vida y se nos olvida que la primera situación que tenemos que hacer es doblegar nuestras rodillas y poner nuestros problemas a los pies de Dios? Pero Eso, nosotros venimos y somos como el pueblo de Israel. totalmente. Totalmente. Y eso a mí me gusta mucho que lo resaltes, Edwin, porque precisamente yo creo que una de las condiciones humanas, y yo me veo mucho reflejado ahí, lastimosamente, es algo que uno quiere mejorar y debe mejorar, pero uno ora, pide mucho algo. Puede que se te esté incluso cumpliendo, pero a la más mínima dificultad, empezás a dudar de todo. Empezás a dudar inmediatamente de todo. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Venía maravillas, pasaba esa mínima dificultad, mínima en el contexto de lo que estaba pasando a gran escala, y inmediatamente empezaba la duda. Y el consejo práctico que acabas de dar, Edwin, tienes dos opciones: te quejas o haces lo que hacía Moisés y oras. Y con la oración era que venía la solución, si mi pueblo clamase a mí. Y precisamente por eso yo quisiera leer esta partecita donde decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Durante toda esta presentación vamos a estar encontrándonos con situaciones que probaron la fe y la confianza en Dios de parte de un pueblo que ya estaba bañado como testigos de los grandes milagros de Dios. Y para mí uno de los milagros mayúsculos, con el respeto que merece el establecimiento de la Pascua con la muerte de los primogénitos de Egipto, es justamente cuando se parte el Mar Rojo en dos. Es que fueron dos paredes que estaban al lado y lado mientras el pueblo pasaba viendo semejante espectáculo. Es que eso es una cosa maravillosa. Claro. Y el pueblo está bañado de todas esas evidencias de las manifestaciones de Dios en favor de ellos. Llega el momento difícil que atenta contra una necesidad vital humana. Ojo con eso. Porque lo más caro de un ser humano es la vida. Y el agua no es opcional para la vida. Es vital. O tomas te hidratas, o va a llegar un momento en que se va a detener la maquinaria del cuerpo y no hay mañana. Entonces, frente a una necesidad de esa naturaleza, el pueblo reacciona. El agua está amarga, etc. Y Edwin y Jonathan, a mí me llama poderosamente la atención que Dios le dio indicaciones a Moisés de qué hacer, que a mí me llevaron en alas de la bendición de la meditación cuando estudiaba el tópico a Filipenses 4:19, que no está registrado en la lección de hecho. Y dice Filipenses 4:19 que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y otra cosa que me llamó la atención de manera bonita es que el ser humano debería esperar entonces pacientemente en Dios y saber que Dios va a pedir su cooperación. Porque fíjense que cuando el Señor se pronuncia para
proveer el agua potable, ya no más amarga, sino agua potable, Dios le da un mandato a Moisés. Y es un árbol que debe ser echado en el agua, la acción humana bajo la dirección divina. Yo creo que ahí está la clave para evitarnos muchos entuertos en el pedazo de desierto que nos toca a nosotros transitar todavía. Escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios habla, Dios nos invita a la acción, no nos deja pasivos. Moisés escuchó la voz del Señor diciendo lo que tenía que hacer, así que el elemento humano consagrado a Dios entra en acción y ve las maravillas del Señor en favor de todos. Y bueno, una flor más para Dios, que a pesar de un pueblo que sigue echando broma, Dios mantiene su misericordia con él y lo hace con nosotros, porque no somos una pera dulce. Claro, claro, claro. Y uno pensaría, bueno, la historia va a cambiar. Ya de esta sí aprendimos nosotros y aprendió el pueblo de Israel. Pero vuelve y juega. Y ahora ya no es sed, ahora es hambre. Pero seguimos hablando, como pastor usted dice, de algo esencial para nosotros. Y después de pasar también entonces un tiempo en el desierto, me impresiona mucho que aquí como que las cosas suben de tono. O sea, si en el pasado fue ya la queja, el murmuro, aquí las cosas se subieron un poquito de tono. Y empieza diciendo, y decía contra Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Y uno dice, estos son los mismos que estaban viendo el Mar Rojo partido hace un par de días. Y el agua de mar Y el agua amarga convertida en agua dulce. Pastor, cuéntenos un poco más de esa historia. No, pues para entender el definitivamente yo contexto. quisiera ser muy prudente y decir que con tristeza nos vemos reflejados en estas historias, ¿cierto, Edwin? Lastimosamente, y digo lastimosamente, porque es que nosotros deberíamos tener ventaja sobre el pueblo de Israel, porque es que nosotros somos testigos y estas cosas no solamente están registradas en la palabra del Señor, sino que la historia misma se ha encargado de corroborar que fue ciertísimo todo lo que sucedió. Y el pueblo llega y se queja, y lo cumbre de todo esto es que están supuestamente anhelando vivir otra vez en Egipto, porque allá comían bien. ¿Quién te ha dicho a ti que un esclavo come bien, hermano, si los esclavos tienen derecho a tres cosas nada más? A nada, a nada y a nada. Son simplemente, perdonen la expresión y ubicándonos en un contexto muy Histórico, claro. que Dios no ve con ojos, sino de wow, cuánta injusticia. La esclavitud, un esclavo, perdonen la expresión, una bestia de producir para el patrono solamente. E incluso cuando ya no servían para nada, de repente les quitaban la vida para que no molestaran y respiraran el oxígeno que seguramente otros esclavos necesitaban. De ese tamaño eran realmente las situaciones de los esclavos, y ahora este pueblo Se queja. ay, por favor, imagine cuando comíamos hartura de pan y nos saciábamos, y nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. O sea, Dios nos sacó, nos puso en libertad para traernos a morir aquí. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el viento sopla en contra? ¿Y cómo respondió Dios, pastor? a Wow. eso? Es que definitivamente otro aplauso para el Señor, y valorémoslo, porque Él sigue obrando igual en el pasado, aunque nosotros seguimos obrando también como el pueblo en el pasado. El Señor, bueno, les dio un poco de codornices. Sí. Y les dio, y les hizo provisión de maná. Sí, Y maná. les Y, hizo- viene ahora algo que yo les pido que ustedes intervengan, no a nivel de interrupción, porque no lo voy a sentir así, porque es que hay tanto que cosechar de la experiencia de Éxodo, el capítulo 16. Claro. Jonathan y Edwin, es bueno que nuestros acompañantes allí al otro lado de las cámaras sepan que estamos con la Biblia en la mano, estamos con nuestros libros de estudio, hemos investigado, unos toman nota de una manera, otros toman nota de otra forma, pero todos estamos con la Biblia como el cimiento de esta conversación. Amén. Dios inaugura una panadería exclusivamente para atender a más de 1 millón de personas, con un famoso producto de patente celestial. Eso es un tremendo privilegio, llamado maná. Finalmente lo llamaron maná. Y Dios da ciertas indicaciones, porque en el marco de todo lo que está sucediendo, Dios quiere dejar una lección sumamente importante. Para mí la primera, Dios es el proveedor. Amén. Dios siempre provee. Si hacía falta un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac, Dios hizo la provisión.
Si se necesitaba un poquito de harina y de aceite para que el profeta comiera, la señora que lo atendió y el hijito, Dios hizo la provisión. Edwin, Jonathan, de la nada, hermano, de la nada. Y aquí el Señor hace provisión que duraría por 40 años, porque el maná dejó de caer cuando ya ellos entraron a la tierra prometida. Canaán terrenal. Pero habían indicaciones que le iban a poner un punto como un adorno, como una diadema especial a un espacio de tiempo que Dios ya había establecido desde el comienzo para que todo el universo estuviese enfatizado y la tierra aún de que existe solamente Dios y es el creador de todas las cosas. Rapidito entonces, el maná caería y Dios a través de Moisés, ¿qué cosa indicó? Cada día de la semana, desde lo que llamaríamos hoy domingo hasta el jueves, saldrían y recogerían un gomer por miembro de la familia. Ahora, pastor, ahí antes de continuar con esas instrucciones, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención de esa parte. Claro, Y adelante. es, igual cada israelita tenía que salir a coger el maná. Eso es La correcto. bendición venía de Dios, Eso es pero correcto. ojo que había una parte también que Ajá. hacer. Aquí No era Dios que, no era Dios que me no aparecía comulga en con el los plato. perezosos. Exactamente. Porque es que yo me encuentro muchas veces con esa mala interpretación del Dios proveerá. Y es que se pone en un ambiente donde dice, yo no hago nada porque Dios proveerá, Dios se encarga de eso. Y ojo, que la Biblia es clara y este relato también lo es, esta historia también es clara. Haz tu parte. Claro, Dios dice, claro. esfuérzate y sé valiente. claro, claro. Sal y trabaja. Haz lo que a ti te corresponde, haz Claro, lo que a ti te excelente. toca, que ese esfuerzo lo premia Dios. Excelente. El israelita no tenía nada que hacer en la decisión de si caía o no caía maná del cielo. Exactamente. Él Ahí iba no a tenía caer. capacidad. Tal vez nosotros no tenemos decisión en si hay trabajo en 5 años o en 10 años. Yo ahí no decido mucho. Dios es el que me abre la puerta. Lo que yo sí decido es ir todos los días a poner mi mejor versión allá para poder garantizar que mi trabajo es algo bien hecho, que es algo que honra a Dios, porque también la Biblia dice que tu trabajo debe honrar a Claro, Dios. claro. Esa parte... El hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará, dice el proverbista en el Así capítulo es. 22, versículo Así es. 29. No estará delante de los de baja condición. Entonces que no nos sentemos a esperar el maná. Que ese maná llega, pero ese maná llega como bendición de Dios. Algo muy importante que hay que recalcar en esta parte es de que todos sabemos que la salvación es individual. Y estos 4 milagros que ocurrieron con el maná, que el pastor lo estaba mencionando, Dios tenía un propósito para ello. Y era para que el pueblo de Israel recordase el sábado y celebrar la bondad de Dios durante ese día. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una estrecha relación. Prácticamente para el pueblo de Israel, el desierto fue una escuela. Así es, Fue una escuela. así es. Le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, ten paciencia. Y segundo, le estaba diciendo, yo soy el proveedor. Dios del cielo, quería que el pueblo de Israel dependiese de él, como en estos días Dios quiere que nosotros dependamos de él. Algo muy importante que me llamó la atención acerca de este narrativa, Episodio, sí. episodio, exacto. Imagínense lo que acá está. Dice, el Señor quería que sus alimentos escasearan y que se enfrentaran a dificultades para que sus corazones se volvieran a los que había ayudado hasta este momento y para que creyeran en Él. Estaba dispuesto a ser para ellos una ayuda constante. Si lo invocaban en su necesidad, Él les daría señales de su amor y de su continuo cuidado. Dice esto en el libro de Patriarcas y Profetas. Prácticamente Dios está ahí para tender la mano a cada uno de nosotros. Claro. Sí. Y es bueno que nuestros oyentes sepan, miren, este es un asunto en el que el Señor nos está invitando a que escuchemos quedamente su voz y su consejo. 5 días caía el maná y recogían de acuerdo a la necesidad de la familia. Correcto. ¿Ok? En el 6º día, día de preparación, caía doble porción para no tener que salir a recoger o no tener que salir, no, perdón, porque no caería el 7º día y ya la provisión había sido hecha. En las primeras de cambio hubo personas que salieron, que guardaron en los 5 primeros días de hoy para mañana y se agusanó.
La orden de Dios fue simple y sencilla. Cada día recogerán. Lo que te vas a comer Sí, hoy. en el segundo aspecto, doble porción el día de preparación o viernes para nosotros. ¿Qué sucedía? Un milagro. No se agusanaba. Fresquecito así para el séptimo día. Y el séptimo día no caía y algunos salieron a curiosear a ver qué recogían por allí, como si Dios estuviese jugando con estos asuntos. Entonces, fíjense que Dios, como ya Edwin lo recalcó, el Señor está poniendo en alto relieve esos asuntos de que Él provee, que Él es digno de adoración y alabanza y que establece un día que para nosotros debería ser un día delicioso, consagrado al Señor para gozarnos, que Él nos toque ese día de manera especial, aunque durante toda la semana prodigó su bendición, pero es que es algo muy, pero muy especial. Así que bueno, por alguna razón hay un esfuerzo de parte del enemigo de Dios de desdibujar ese principio tan especial. Pero el creyente bíblico dirá como dijeron los primeros cristianos de la era cristiana, valga la redundancia, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Correcto, y vuelve y juega. Salimos, ya vimos columnas de fuego, vimos un mar partido, vimos aguas amargas que se convertían en aguas dulces, vimos pan caer del cielo y les da sed una vez más. Y recuerden a todo el que nos esté escuchando, póngase usted ahí en esa situación. No la haga como si fuera externa. Nos da sed una vez más y volvemos a dudar de Y Dios. esta vez no hay agua. Y esta vez no hay Ni agua, amarga. ni siquiera amarga. Sí. Ni siquiera amarga. Y la historia nos dice que precisamente lo primero que ellos dicen es, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ya vimos que la situación viene como escalando en gravedad. Esta vez ya la agresividad hizo parte de la escena, la violencia hizo parte de la escena. Porque entonces ya también en esta dice Moisés, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Porque es que me van a apedrear. Y le dice a Dios, de aquí en poco me apedrearán, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río. Y he aquí que yo estaré delante de ti y sobre esa peña, la peña de Oreb, brotarán aguas para que el pueblo pueda tomar. Lo primero que yo quisiera rescatar es el símbolo que hay detrás de esa piedra. ¿Cómo podemos interpretar el símbolo de la piedra herida? Bueno, en 1 Corintios, el capítulo número 10, justamente el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, hace como un recuento especialmente de este episodio y destaca así de manera clarita que la roca que le seguía es un simbolismo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la roca que le seguía era Cristo. Así que la roca de la que fluye en ese desierto agua en abundancia para saciar la sed y para refrescar al sediento es un símbolo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a estar presente y enfatizo, y valga la redundancia, se vuelve a enfatizar la presencia del Señor que estaba en la columna de fuego, la columna de nube, la roca, etcétera, etcétera. O sea, el énfasis es Dios constantemente caminando con su pueblo. Y acuño algo que está entre líneas, aunque mal pague. Es así. Y algo que me gusta mucho de leer eso y que me gustó mucho de volver a leer esta historia es que esa promesa sigue vigente para nosotros. Cuando uno ve ese símbolo y ve esa roca, es que esa agua que tomaron en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, es agua que tenemos hoy nosotros disponible. Precisamente con esa figura de Cristo Dios nos está diciendo, y Dios lo dice así tal cual como usted, pastor, lo mencionaba, el que tenga sed, que venga a mí, que yo voy a saciar esa sed. Sigue siendo una promesa presente para nuestro tiempo. Ahora, cerrando este capítulo donde vamos como repitiendo, viene una parte muy interesante de la historia, y es que viene el suegro de Moisés, que parece ser que Moisés y su suegro tenían una muy buena relación, por lo que uno puede intuir ahí. Y viene con las suegras, que a veces hay cositas, ¿no? Pero con las suegras. y precisamente pues llega Jetro, y Jetro viene, dice la historia, con la esposa de Moisés y con sus hijos, viene a visitarlo, y me gusta mucho esa primera conversación que tuvieron Jetro y Moisés, porque Jetro se sienta literalmente a escuchar lo que Moisés tenía para relatar.
Y lo primero que hace es escuchar eso. Él dice, escuché todo lo que pasó con el pueblo de Israel y Moisés, yo me lo imagino diciéndole como, sí, vení, sentate que yo te voy a contar qué fue lo que pasó. Y le empezó a relatar una y una y una las historias que habían pasado. Al punto que llega Jetro y dice, alabado sea tu Dios porque ninguno como Dios. Nadie como Dios porque ha prevalecido sobre todos los que se oponían contra él. Y manda incluso a hacer un altar y hace sacrificio. Y hay que resaltar, Edwin, lo que decías ahorita. No era Hebreo. no era hebreo. Podría haber tenido una postura completamente diferente, pero ante el testimonio que ese pueblo de Dios estaba dando del Dios verdadero, había estado completamente flechado, enamorado de ese Dios. Y seguido, pues entonces podemos ver que un día se sienta a ver un poquito a Moisés cómo trabajaba, ve que se le sentó todo el pueblo al frente y dice, oiga, algo aquí no está está bien. funcionando bien. ¿Cómo fue el aporte de Jetro para Oye, esta yo creo, situación? yo creo que ahí Edwin y Jonathan, y para que Edwin presente su aporte, yo creo que ahí hay principios de liderazgo que se han tomado en todas las instituciones pensantes para establecer sus organigramas y sus equipos de trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Y lo más importante, aparte de todo organigrama que debe haber en una empresa, porque esta no es una empresa prácticamente, es poner a Dios en primer lugar. Porque las características que el suegro le da a Moisés son bastante delicadas. Ahí no estaba alguien estudioso, alguien fuerte, sino que, te las voy a mencionar, dice, Sí, por favor. hombre que respete profundamente a Dios. Así es. Número 2, que fuera digno de confianza. Número 3, que odiara las ganancias y las Deshonestas. ganancias deshonestas. Deshonestas. Exacto. Y la Pero avaricia. la avaricia. Pero en primer lugar, hombres temerosos de Dios. Imagínate, alguien que no era hebreo, que se había emocionado de todas las maravillas que Dios había hecho hasta este momento con el pueblo de Israel, se siente y empieza a ver que Moisés no iba a poder con todo eso. Lo estaba viendo debilitarse. Ya Moisés ya estaba en una edad bien avanzada. Y él sabiamente le dice, para que tú puedas guiar a este pueblo con la ayuda de Dios, tienes que delegar. Pero a las personas que vas a delegar, No puede su ser cualquiera. primer condición era ser temeroso De de Dios. Dios. Sí, Así señor. es, así es. Muy Y, no, y Moisés le hizo caso. Y le hizo caso. De allí la bendición que tuvo Moisés en el resto del viaje que tenía, que afortunadamente fue temprano en la salida, ¿no? Sí. Estamos hablando en las primeras de cambio, el pueblo se termina de organizar, el consejo, para mí viene un consejo de Dios a través de Jetro, sin duda alguna, Moisés asimila el consejo y qué bueno saber entonces que al ponerlo en práctica, pues si bien en el futuro vamos a encontrar que hubo otros desafíos, pero sin duda alguna que debió ser más llevadero el liderazgo por parte de Moisés. Jetro le dijo, mira, si sigues así, vas a perecer tú y el pueblo que estás dirigiendo. O sea, no van a llegar a ninguna parte. Así que qué bueno por Jetro, ¿no? Hay algo que tras bastidores, así dicen los que trabajan en este tipo de asuntos, ¿no? Mencionábamos, y lo quiero hacer una vez más, Jonathan, aquí frente a las cámaras, y es que hay dos cosas que se van a destacar. La primera, ya nuestro moderador, Jonathan, lo mencionó, y es que, bueno, no era un hombre hebreo, pero era un hombre sabio. Era un hombre que había escuchado de la gloria de Dios. Moisés algo debió de dejarle también como testimonio porque Moisés vivió 12 años con su madre biológica antes de ir al palacio del faraón. Así que gracias a Dios, Jetro, algo tenía lo había chispeado algo del Dios del cielo, del Dios de los hebreos. Ahora cuando viene, pues Moisés simplemente asimila esto como un consejo divino, como un consejo oportuno, bueno. Y hay un pedacito que se destacó en el estudio que estamos haciendo, y es que Jetro era un anciano. Y decíamos tras bastidores que no es que por ser anciano todos los ancianos son confiables. Cuando hablamos de personas adultas o mayores de edad o de canas, porque es que hay canosos que son bien mala gente, ¿no? Y hay canosos que son más desacertados que cualquiera. Pero un viejo, con el respeto a la expresión, temeroso de Dios, que ama al Señor, vale la pena prestarle atención, Por supuesto que sí. pedirle el consejo, escuchar sus anécdotas. Y yo creo que Moisés fue muy atinado en eso, porque Moisés, tú lo mencionabas y es correcto, Moisés pudo haber dicho, y este aparecido será mi suegro, Claro. pero aquí él no tiene ni arte ni parte, aquí estamos en los hebreos con nuestros asuntos. Él es mi suegro, pero ni siquiera de nuestro linaje es. No, pero él no obró de esa manera.
Por eso escuchar un consejo cuando lo hemos pedido y lo recibimos, pues afirmarlo o ponerlo de lado, dependiendo de cuánta sabiduría tengamos para esgrimir si conviene o no Claro, conviene. y a Así pesar de es. que Dios tantas veces le había hablado directamente a Moisés sin intermediarios, Moisés y el carácter y la madurez que tenía en ese momento, tal vez el Moisés de hace 40 o más años, tal vez no hubiera reaccionado igual, pero en ese momento reconoció un consejo sabio que Exacto. también venía de Dios, porque eso seguramente pues también fue disposición de Dios. Ahora bien, cerrando un poco el tema y como siempre aquí en esta conversación decimos que queremos ser muy prácticos para la vida cotidiana. Hay dos símbolos que ya incluso los repasamos un poco y hablamos un poco de ellos, pero yo quiero que conversemos un poco más de eso a manera de conclusión y a manera de cierre. Y es el agua de vida y el símbolo que fue eso para los hebreos y lo que sobre todo representa hoy en nuestra vida práctica y en nuestro quehacer diario, y el pan de vida o el pan del cielo, que son dos símbolos que se usaron en esta historia. ¿Cómo podemos entender esa agua de vida y cómo es esto práctico aún para nosotros en este tiempo? Pues, siempre nosotros, cada vez que estudiamos estas historias, ponemos al pueblo de Israel y empezamos a decir cómo ellos no confiaron en Dios. Dios caminaba con ellos. Pero se nos olvida de que quizás Dios no está en una columna de nubes en este momento con nosotros. Pero ese pan de vida y esa agua de vida siempre la hemos tenido a mano. Y si no nos alimentamos de ese pan de vida, que es la palabra de Dios, de esa agua de vida, nuestra vida espiritual va a ir mermando. Y cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones de Dios si no tenemos una relación estrecha con Dios? Acordémonos lo que decíamos al inicio. Una fe que solo está en los tiempos, bueno, no es fe, Mm. no es fe. Claro. Como el pueblo de Israel, Dios quería enseñarle a que confiaran y que dependieran de Él, haciéndoles pasar por estas pruebas. Así también el pastor va a mencionar acerca de una ilustración muy especial para este momento, de que a veces es necesario las pruebas, porque tenemos que recordar que nosotros tenemos que depender de Dios para poder superar estas pruebas. Claro, claro. Pastora, Interesante, sí. Este, voy a leer la palabra del Señor. eh, Línea sobre línea, son 3 o 4 lineecitas, pero sin antes volver a enfatizar que no estamos diciendo nada que no esté en la palabra del Señor, solo lo hemos hecho como un franco diálogo. Dice aquí la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño estuviese sucediendo. Jonathan Edwin, es que la calidad de cristiano que somos sale es cuando el viento sopla en contra. Cuando todo, me subieron el salario, Dios es bueno. Me ascendieron Dios es maravilloso. Pero si me votan, ¿dónde estás, Dios? Me están copiando, ¿cierto? Sí. Tuve el privilegio, le hice un switch al asunto. Tuve el privilegio en este país de conocer a Alba Zambrano. Lo voy a mencionar con nombre propio porque tal vez muchos de los que lo vean el episodio van a ubicar a esa persona. Ella vive en Brampton. En una visita que le hice, me sorprendió cuando ella me dice: pastor, yo le doy gracias a Dios por mi enfermedad. Y cuando ella dijo eso, familia, a mí me sorprendió muchísimo. Los que conocemos a Alba Zambrano, que no somos 2 o 3, ella es adventista desde antes de que yo llegara a este país. Ella está prácticamente inmovilizada por su problema de salud. No sé cómo está exactamente hoy, tengo algunos años que no la veo, yo estoy de regreso hace poco. Y cuando yo la vi, a mí me costó asimilar esa frase. Y le dije: hermana, usted le da gracias a Dios por su enfermedad y no se puede casi ni mover, medio mueve su brazo derecho para llevarse el agüita y la comidita a la boca, pero casi que nada más. Y ella me dice: sí, pastor, porque si yo no tuviese esta enfermedad, yo estaría perdida.
yo me conozco, yo estaría perdida, pero esta enfermedad me ha llevado a fortalecer mi amistad y mi amor en y por Cristo Jesús. Y yo agradezco a Dios por este problema. ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de decirle al Señor, Señor, te doy gracias por esta dificultad, porque esta dificultad me está acercando más a ti, me está haciendo más afín contigo, me está llevando a depender más de ti? ¿O salimos tirando la puerta y diciendo, Dios, si estás donde estás, porque es que desde que entregué mi corazón a ti, o los años que tengo en la fe para que yo estuviese así, así o asado, y estoy pasando por grave tribulación? Pues recordemos firme y fielmente que el fuego de la prueba produce paciencia, y la paciencia es una característica de los salvos. Entonces no nos sorprendamos por las dificultades que tenemos. Sorprendámonos si frente a la dificultad empiezo a patalear como un niño chiquito que se tira en el piso a hacer berrinche, usan la palabra berrinche en sus países, Sí. a hacer berrinche y a dar un espectáculo allí, y que avergüenza incluso al papá y a la mamá. A veces nosotros, óigame, ¿qué dirán los que nos han conocido? Que decimos confiar en Dios y se nos presenta una situación adversa y de repente ya no estamos en el Dios que decíamos haber creído y confiado. Quiera Dios, porque cada quien sabe lo que hay por dentro, ¿sabe? Y si se nos presenta alguna dificultad, por terrible que sea, nos acordemos de Alba Zambrano, que es pleno siglo XXI. Gracias Dios por las dificultades, me acercan más a ti y se afianza mi amor y mi confianza en ti. Buenísimo, buenísimo. Nos parecemos mucho más al pueblo de Israel de lo que pensamos, pero podemos madurar y podemos crecer y podemos aprender de esas experiencias, y para eso están registradas en la Biblia. Si te va bien, genial, disfrútalo. Dios quiere que te vaya bien sin lugar a dudas, pero cuando no te vaya tan bien, recuerda al Dios que estuvo cuando todo iba bien. Celebra con Él, pero sobre todo aférrate a Él cuando las cosas no vayan tan bien, porque Él sigue ahí presente. Así que los invitamos para que se puedan volver a unir a esta conversación la próxima semana, que podamos seguir estudiando juntos, aprendiendo juntos, creciendo en este camino y en esta historia, y que sobre todo también lo podamos compartir con muchas personas más. Envíen el link, compártanlo con amigos, compañeros de trabajo, familia, y nosotros felices de poder seguir aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Los esperamos la próxima semana.